presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile en este día en que ha habido cambios importantísimos respecto a la investigación en el caso del pequeño Tomás Bravo. Claro que sí, después de lo que ocurrió en el juzgado de garantía ayer, cuando la jueza de garantía desestimó lo que estaba diciendo el fiscal, ahora la fiscal regional del Biobío se hace cargo de esta investigación de cara a lo que ocurrirá mañana precisamente en la Corte de Apelaciones. Patricio Angulo nos va a contar los detalles de estos movimientos judiciales de las últimas horas. Patricio, muy buenas noches. Hola Daniel, Maca, muy buenas noches. Es una señal luego de este duro revés que sufrió ayer el Ministerio Público tras la formalización del imputado en el caso de la desaparición y la muerte del pequeño Tomás Bravo de 3 años. Que es lo que ha señalado y además lo que ha indicado el fiscal nacional es la remoción del fiscal que estaba a cargo de esta investigación, José Ortiz, quien ya no va a liderar esta investigación, pero de todas maneras, dice la Fiscalía, se va a mantener dentro del equipo investigativo y quien asume ahora las diligencias, quien asume este caso en la parte investigativa, será la propia fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Dentro de la explicación, qué es lo que habría motivado este cambio en el liderazgo de esta investigación que ha sido muy compleja, por una parte, según se señala mediante un comunicado de parte de la Fiscalía Nacional, es lo complejo de este caso y además que se tendría un antecedente que podría resultar clave dentro de esta investigación. Se tendría ya el resultado de diligencias que han sido encargadas por parte del Ministerio Público y que no se mantenía el resultado de uno de estos peritajes al momento de la formalización de cargos desarrollada ayer y en donde el juzgado de garantía de Arauco desestimó no solo la existencia del delito, sino que además la eventual participación o la vinculación de Jorge Eduardo Escobar en estos hechos. Ahora dice la fiscal regional del Biobío que se mantiene el fiscal José Ortiz dentro de este equipo investigativo, que la va a acompañar incluso mañana a la Corte de Apelaciones de Concepción, que se mantiene la figura legal, la figura del homicidio calificado con alevosía y que se cuenta entonces con este nuevo antecedente. Todo esto se va a exponer entonces ante la Corte para justificar a juicio del Ministerio Público que es necesaria la prisión preventiva en contra de Jorge Eduardo Escobar. Escuchemos qué es lo que ha señalado en esta declaración emitida hace pocos momentos por parte de la fiscal del Biobío. Efectivamente existe un elemento que, como usted señala, da pie, que tiene que ver con una información, el resultado de una diligencia que nosotros conocimos el día de hoy y que aporta contundentes antecedentes en pos de nuestra teoría del caso y de lo que hemos planteado desde un principio en esta investigación. Se trata de un antecedente que por razones ajenas a nosotros no tuvimos a la mano en el día de ayer cuando se desarrolló la audiencia y por eso solo hoy hemos podido hacer alusión a él. Sí, dos temas importantes, Patricio, en las primeras declaraciones de la fiscal regional que ahora va a conducir el caso. Primero, que se mantiene, por lo tanto, esta imputación de un homicidio calificado, no se va a cambiar aquello. Y este antecedente nuevo que habría recibido entonces en el día de hoy la Fiscalía. Hay claridad de qué se trata porque sabíamos que había pericias pendientes todavía en el servicio médico legal. Recordemos que hasta ahora la causa de muerte es indeterminada y en estudio. Eso es lo último que sabemos por el informe. Había otras pericias también que se estaban esperando. ¿Hay alguna claridad sobre cuál podría ser este antecedente en que la fiscal le hace confiar de que ahora sí pueda convencer a la justicia de que efectivamente aquí se configuraría un homicidio? Es un antecedente, Daniel, Maca, que se mantiene bajo reserva. Acá lo que estaba pendiente, por ejemplo, se desconoce si ya habría alguna causa determinada de muerte. Recordemos que el informe del Servicio Médico Legal hablaba hasta ayer de una causa indeterminada en estudio. Y de hecho el fiscal José Ortiz deslizaba la posibilidad de que no se descartaba la hipoxia o asfixia. Por lo tanto, podría responder
eventualmente a ese elemento, aunque también se estaba a la espera de un informe ya más detallado de parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. El Labocar, que estaba trabajando en la data de muerte, ha estado trabajando durante todos estos días en el sitio del hallazgo. De momento no mantenemos la información sobre qué elemento tendría el Ministerio Público ya con algún resultado y que podría justificar, a juicio de la Fiscalía, la prisión preventiva para Jorge Eduardo Escobar, quien, recordemos, se mantiene detenido en tránsito. Ayer el Juzgado de Garantía de Arauco desechó las pruebas que ha esgrimido la Fiscalía y ha señalado además que no amerita la prisión preventiva. Ha apelado el Ministerio Público y esa apelación es la que se va a ver mañana en la Corte de Concepción durante el transcurso de la mañana. Durante esta jornada, Maca, Daniel, además pudimos conversar con el hijo de Jorge Escobar. Conversamos con él acerca de su parecer de este proceso judicial que está enfrentando su padre. Insiste además en su inocencia y además va en línea de lo que había planteado la familia materna, que acá eventualmente puede existir la figura de un secuestro. Escuchemos. En lo justo, él es inocente, siempre se ha demostrado su inocencia y no entiendo qué es lo que tiene el fiscal contra él. No sé si es algo personal, no tienen pruebas, no tienen nada. La Fiscalía nos saca los ojos de encima de mi papá y se ha perdido mucho tiempo para investigar hacia afuera a los verdaderos culpables. ¿Tú consideras que el fiscal tiene algún sesgo con tu papá, como dijo el defensor ayer? Sí, yo creo que tiene algo personal. No entiendo qué es lo que tiene con mi papá, pero es algo, se nota que es algo personal, no sé. ¿Por qué él agarró con mi papá? Si no tiene las pruebas, yo creo que él debió haber buscado pruebas primero para pedir el arresto de mi papá. Ahora, llama la atención, Patricio, que más allá de la insistencia de la familia en la inocencia del único imputado en este caso, la nueva fiscal a cargo de la investigación toma como propia la misma tesis planteada por el fiscal José Ortiz y dice: nuestras imputaciones, refiriéndose a las imputaciones entregadas en el día de ayer en la audiencia de formalización de cargos. Es decir, toma como propio lo que ha hecho la Fiscalía hasta ahora y con eso da luces de que no habrá un vuelco, no habrá un cambio de tesis, sino que la misma hipótesis que se ha intentado probar en el día de ayer es la que se tratará de probar en el día de mañana, ahora con estas nuevas pruebas. Y en ese sentido, ¿qué rol podría jugar quien estaba hasta ahora a cargo de este caso o queda apartado el fiscal Ortiz? Esa era una interrogante y que es en cierta medida respondida por la propia fiscal, que ha entregado esta declaración hace muy pocos momentos y a la cual tuvimos acceso porque existía la pregunta si es que la Fiscalía, a través en este caso de la fiscal regional del Biobío, iba a mantener esta tesis, cómo iba a enfrentar la argumentación mañana ante la Corte de Apelaciones de Concepción, tomando en cuenta que al menos en la conducción de este caso había una remoción, que ahora era la propia fiscal del Biobío la que iba a tener que concurrir mañana o al menos exponer los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Pero ella dice, y respondiendo también tu pregunta, que se mantiene la tesis en este caso de la figura del homicidio calificado con alevosía y que además va junto al fiscal que estaba hasta hoy a cargo de esta investigación y que va a acompañar también este trabajo junto al equipo que se mantiene. Vamos a escuchar a continuación también lo que hemos podido conversar con el hijo de Jorge Escobar, quien se refiere además a la existencia de este mapa que fue señalado durante la audiencia de formalización de cargos. Escuchemos lo que responde sobre este tema. Yo dibujé el mapa, me lo pidió un rescatista, me dijo si le podía hacer un mapa del recorrido que hizo mi papá con el Tommy. Yo le dije que ni un problema. Se supone que se lo tenía que pasar en la tarde, pero justo antes de ir a dejarle el mapa, vino policía de investigación y se pilló el mapa y no lo pilló en la pieza de mi papá. De hecho, la libreta yo la dejé en el comedor. ¿Y la libreta sí de tu papá? La libreta era de mi papá, pero yo dibujé el mapa. No, el fiscal no sabe qué decir, el fiscal no tiene nada, por eso que anda inventando cosas. Existían cuestionamientos a la labor que estaba desarrollando el Ministerio Público. Se ha dado en cierta medida, Daniel Maca, una señal. Se remueve a quien estaba conduciendo este caso, quien estaba dirigiendo estas diligencias. De todas maneras, y lo aclara la Fiscalía, se mantiene José Ortiz en este equipo investigativo, pero es ahora la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien asume esta investigación debido a la gravedad, complejidad y a estos nuevos antecedentes que se van a dar a conocer mañana ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Una señal muy relevante
relevante sin duda la que da la Fiscalía con este cambio en la cabecera, en el liderazgo de la investigación. Patricio, volvemos luego contigo cuando haya más antecedentes. Y vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con noticias. Espérenos. Está presentando Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias y CNN Chile con una información trágica. 2 personas murieron en un choque de un tren contra un bus. Vamos a ir hasta el lugar de los hechos. Fabián Acevedo nos tiene más información. Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotros en Cabrero, calle Los Cipreses, tras este lamentable accidente ferroviario. Vamos a mostrar imagen en vivo a esta hora y en paralelo también lo sucedido en horas de esta tarde, sumamente impactante y trágico. No, la verdad, lo sucedido una vez que un bus que transportaba a trabajadores de una empresa maderera entonces hace un viraje y luego es alcanzado de inmediato, de lleno prácticamente, por este ferrocarril. Lo impacta en la parte lateral, justo en el medio, y hay un arrastre de más de 100 metros. ¿Qué origina esto? Que de inmediato se incendie este bus con sus pasajeros al interior. ¿Qué se ha señalado hasta ahora? La información confirmada por Carabineros es que lamentablemente hay 2 personas fallecidas que son trabajadores de la empresa que se transportaban a bordo del bus, y hay otras 5 personas que resultan lesionadas y que fueron trasladadas hasta un recinto asistencial. La imagen que ustedes están viendo da cuenta del momento cuando llegan los voluntarios de bomberos de Cabrero, pudiendo en parte apagar las llamas y también haciendo las maniobras de rescate de las personas que estaban al interior. Algunas que pudieron salir por sus propios medios, y luego entonces lamentablemente se verifica que habían otras 2 personas que no alcanzan entonces a salir del bus. Tenemos declaraciones que ha entregado Carabineros al respecto, la revisamos ya a continuación. Ferrocarril de la empresa del Pacífico, se produjo una colisión con un bus de transporte de una empresa, en la cual fallecieron 2 personas en el lugar y resultaron además 5 personas lesionadas. Por instrucción del fiscal se constituye SIAT en el lugar y servicio médico legal, y ambos conductores se encuentran detenidos a disposición de la Fiscalía local. Sí, se ha dispuesto que la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros se haga cargo del lugar para investigar las causas del accidente. Los vecinos lo que alegan es que hay un cruce que no está bien regulado y sería ya el segundo accidente que se produce en lo que va de este año. Hemos podido conversar con los familiares de un joven de 31 años. Estamos hablando de Jonathan Díaz Riquelme, una de las víctimas fatales de este hecho, al menos así lo han reconocido sus familiares, pero hasta ahora se tiene que realizar su autopsia en el servicio médico legal. ¿Qué es lo que ha señalado él? Que venía desde su trabajo cuando lamentablemente sufre este accidente. Tenemos sus declaraciones, las revisamos ahora. Bueno, lamentable el caso, nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros ahora. Si ustedes se dan cuenta, el cruce tiene algunas complicaciones ahí al pasar, no hay barrera, no hay nada. Pero realmente no sé cómo fue el accidente. Está muy mal por el tema de mi hermano. Sí, la segunda persona fallecida sería justamente una compañera de trabajo de este joven de 31 años, todos quienes venían de un aserradero. Esta es la imagen totalmente en vivo, hasta ahora con maquinaria pesada. Se intenta retirar este bus que quedó completamente siniestrado, tal como ustedes están viendo. Se ha señalado de que el conductor, además del ferrocarril, ha podido salir por sus propios medios y las otras personas estarían entonces lesionadas, eso sí, fuera de riesgo vital. Claro, lamentable la información, y por cierto quedan en tela de juicio las medidas de seguridad, especialmente en ese cruce, algo que habrá que investigar por lo tanto en los próximos días. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a cambiar de temas. Vamos a una buena noticia. Hoy es 3 de marzo y los que tengan buena memoria se van a acordar que hace exactamente un año se confirmaba en nuestro país el primer caso de coronavirus, antes incluso de que fuera declarado una pandemia. Bueno, ha pasado todo un año y hoy tenemos la buena noticia de que justo hoy también comienza la segunda dosis de la vacunación masiva. Claro que sí, una segunda dosis que además es más necesaria que nunca, porque este aniversario llega en un momento que es crítico de la pandemia. Tenemos contagios que siguen al alza y la ocupación de las camas críticas también está al límite. Cualquier cosa, el personal de salud está ahí, ¿ya? Listo. Sí.
Segunda dosis lista. Esta jornada comenzó el segundo pinchazo masivo contra el COVID-19 en nuestro país. Trabajadores de la salud y también adultos mayores de 90 años fueron los primeros en terminar el proceso de inmunización. Es como más tranquilo ya saber que tenéis la segunda dosis. Sí, por lo menos cumplí, pues. Ya es lo que hay que hacer, pues. Claro, así que ahora estoy feliz y tranquila más que todo. Tranquilidad es el sentimiento colectivo de los vacunados, realidad totalmente opuesta a la de hace un año cuando todos nos enterábamos de lo inevitable. La pandemia había llegado a Chile en medio de la incertidumbre por un virus letal. Se hizo el examen específico y resultó positivo. La mañana de este martes lo advertían y solo pasaron horas hasta que se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país. 365 días han pasado desde la confirmación del paciente cero en Talca, un médico de 33 años, oriundo de San Javier, donde esta jornada recordaron a los fallecidos con un homenaje. También las autoridades sanitarias conmemoraron a quienes perdieron la vida por el virus. A un año de la pandemia en nuestro país, se han confirmado 835.552 contagiados y 20.704 fallecidos. Queremos lamentar y acompañar a todas aquellas familias que perdieron un familiar, un ser querido, porque sabemos que lo echan de menos, que lo extrañan. Palabras sentidas en medio del punto de prensa realizado para anunciar la llegada de 200.000 dosis de la vacuna Pfizer a Chile, cargamento necesario ante la alerta por el aumento en la ocupación de camas críticas a nivel país. Por eso el MinSal determinó emitir una resolución para que la red pública y privada aumente las plazas UCI al máximo de lo alcanzado en el pic de la pandemia. Este aumento que hemos visto en estos últimos días de la positividad hace prever que en los próximos 14 días pudiéramos tener un aumento de los requerimientos de camas UCI. Se espera que para el 22 de marzo la red integrada de salud llegue al 100% de camas UCI habilitadas en la primera ola. Varios meses Santiago de alguna manera dio oxígeno a otras regiones que subieron, pero esas regiones siguen altas, entonces nos quedamos sin capacidad para gestionar pacientes críticos y ahí tenemos que buscar la manera de tratar de hacer frente a ello. Esta jornada se reportó 3.053 casos nuevos, 20 fallecidos por COVID y 1.711 pacientes en la UCI. A un año del comienzo de la pandemia en nuestro país, el virus no da tregua. Se espera que la inmunidad de rebaño por la vacunación se alcance recién a fines de junio. Revisamos ahora un recordatorio para todos aquellos que tengan dudas. ¿A quién le toca vacunarse mañana, jueves 4 de marzo? Bueno, le toca a los trabajadores de la educación preescolar y escolar entre los 24 y los 27 años. Y también, como vamos a ver aquí, a las personas de 61 años. Y a todo esto hay que sumar a los pacientes dializados, trasplantados, con cáncer y con enfermedades autoinmunes mayores de 16 años. Y además se suman todos aquellos a quienes les toca la segunda dosis. Ya se pusieron la primera, les toca la segunda. Es decir, hace 28 días. 28 días después de la primera dosis hay que ir a ponerse la segunda dosis. Donde usted quiera. No tiene que necesariamente ser en el mismo lugar donde lo vacunaron por primera vez. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a hablar a continuación de cómo la Comisión del Trabajo del Senado aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones del gobierno, pero la revisión en particular de un artículo generó molestia en el gobierno. El presidente Piñera esta noche, en un ratito más, en 5 o 6 minutos más, en una cadena nacional, va a ser a las 9:30, a las 9:30. Entonces, en una cadena nacional va a presentar estas modificaciones que pretende enviar al Congreso para este proyecto, como por ejemplo, aumentar el pilar solidario a un 80% de los chilenos, mejorar la pensión solidaria y también incentivos, beneficios por cotizar. El escenario estaba listo en La Moneda, sillas en el patio de los Naranjos, la prensa avisada y solo restaban minutos para el anuncio. Desde la Comisión de Trabajo del Senado, el Ejecutivo había recibido una alentadora noticia. Tras largos meses se aprobaba en general la reforma de pensiones. El presidente Sebastián Piñera entregaría detalles de las indicaciones que ingresaría esta reforma, pero algo arruinó los planes y todo se suspendió. La propuesta es votarla de la siguiente forma. Esta cotización será destinada al programa de ahorro colectivo solidario, eliminando la otra parte.
Fue la votación en particular de un artículo, pero no cualquiera, sino que el centro de las diferencias entre gobierno y oposición, la cotización adicional de 6% con cargo al empleador que propone el proyecto. Nosotros como Ejecutivo creemos que esta forma en la cual se ha llevado a cabo la votación de este artículo es inadmisible. Estamos hablando de un tema que es de seguridad social. Cambiar y suprimir palabras para cambiarle el sentido a algo me parece que no corresponde. El texto establecía que un 3% va a cuenta individual y otro 3% a un fondo común. Los parlamentarios decidieron suprimir una frase clave donde se detallaba esta separación, por lo que finalmente el texto que votaron con la eliminación de esta frase señala que todo será destinado al programa de ahorro colectivo solidario. Pero es bien importante que políticamente, dado que fracasó las conversaciones, que entendamos cómo va a ser el diálogo de aquí en adelante. Cambio que elimina los mecanismos de distribución de los 6 puntos y no agrega un nuevo sistema. Una jugada que desde el oficialismo declaran inadmisible y advirtieron que podría ser inconstitucional por cambiar el sentido del proyecto. Desde la oposición hemos hecho nuestro trabajo. Si el acuerdo fracasó fue porque el Ejecutivo, en este caso, el presidente, no estuvo dispuesto a cerrarlo. Y aquí había un proyecto que el Parlamento podía aprobar o rechazar. Es el derecho. Sin embargo, lo que se hizo fueron rechazar palabras para poder cambiarle el sentido a una frase. Palabras que hicieron que los anuncios se informen por cadena nacional. Parte de ellos, el mandatario ya se los habría adelantado a parlamentarios de Chile Vamos. Una alza del 60 al 80% más vulnerable en el pilar solidario, aumentar la pensión básica solidaria y premios por cotizar en el sistema. Vamos a volver al caso de Tomás. Tras los múltiples cuestionamientos al trabajo de la Fiscalía, luego de que fuera rechazado por parte del Juzgado de Garantía la prisión preventiva del sospechoso en este caso, hoy la Fiscalía Nacional decidió remover del liderazgo de esta investigación al fiscal José Ortiz. La investigación ahora va a ser asumida por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien hace solo algunos minutos anunció que tiene antecedentes claves en el caso que presentará en la jornada de mañana. El imputado generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte. Hay una conclusión del servicio médico legal que ha sido desestimada por el fiscal y el fiscal ha creado una causa de muerte ficticia. Entonces, ¿cómo puede ser tan irresponsable? Lo comenta a los medios, lo dice ahí en la audiencia y se presta para... Declaraciones con graves acusaciones a Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo, sin hasta ahora presentar evidencia científica. Decisiones y dichos cuestionados del fiscal José Ortiz, que no solo podrían haber terminado con severas consecuencias para el imputado, sino que también le terminaron costando su salida como fiscal jefe del caso. Claramente hay intervención de terceros. De hecho, ya se solicitó la orden de detención contra Jorge Eduardo Escobar. Ingresar por acá, por detrás del cuartel, mira. Cuidado, Teper. Es uno de los principales errores cometidos por el fiscal a juicio incluso de los propios querellantes del caso. Haber detenido a Jorge Escobar sin tener pruebas claras. Si uno pudiera criticar algún error, este estuvo en haber pedido tan apresuradamente la orden de detención. Hay que recordar que la orden de detención se solicita, inmediatamente aparece el cuerpo del pequeño Tomás y sin tener todavía establecida una causa de muerte, sin que se hubiera hecho una autopsia. Según expertos, lo más grave dice relación con la imputación de un homicidio calificado y la acusación de provocar la muerte de Tomás mediante asfixia, teniendo los antecedentes científicos a la vista. El preinforme del Servicio Médico Legal fue tajante. La causa de muerte del pequeño es indeterminada en estudio. Es esta la descripción que tomó el fiscal para generar su hipótesis de manera totalmente errada, según la jueza del caso. El persecutor, según expertos, se equivoca al hablar de hipoxia como parte de un presunto crimen. El concepto de hipoxia, si no hay signos de violencia externa, no hay signos de trauma o de lesiones, difícilmente se puede establecer más considerando la subjetividad de cambios sutiles. En ningún caso podría vincularse con un mecanismo de muerte violenta o traumática. Y en ese sentido hay que tener cautela porque no se puede forzar
el dictamen, en este caso del perito, hacia una determinada hipótesis que en este momento no encuentra confirmación de prueba. Este informe también estaba en manos del fiscal, donde se acredita científicamente que hay ausencia de signos de trauma, como tampoco de lesiones de lucha o violencia sexual. Teniendo toda esta evidencia, sumado a la investigación de la Brigada de Homicidios, que concluyó que no existen elementos de juicio que permitan imputar responsabilidad en el hecho, no solo decidió perseverar en una prisión preventiva, sino también aumentar el delito a calificado. Hay un tema de fondo. Aquí hay una investigación realizada por la Brigada de Homicidios que fue desestimada por el fiscal. Hay una conclusión del Servicio Médico Legal que ha sido desestimada por el fiscal. Y el fiscal ha creado una causa de muerte ficticia. Y esto ha generado un dolor innecesario en la familia. Nadie quiere al fiscal, de hecho quieren que lo saquen de la investigación, o sea, lo está pidiendo la gente extraña. Nos han dicho a nosotros que exijamos que él salga de la investigación. Finalmente, en horas de esta tarde, el fiscal José Ortiz fue removido por el fiscal nacional Jorge Abbott para liderar la investigación. En su reemplazo designa a la fiscal regional Marcela Cartagena, quien deberá enfrentar este jueves la apelación de la prisión preventiva de Jorge Escobar en la Corte. Esta cámara de climatización es una tecnología, ¿cierto?, que nos permite poder recrear, entre comillas, el sitio del suceso. Es en este laboratorio donde el suboficial mayor Aarón Jara realiza por estos días un trabajo clave para ayudar a esclarecer la muerte del pequeño Tomás. Su área, la entomología forense, que busca interpretar la información que entregan los insectos en un sitio del suceso. Jara es el único profesional de su área en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, un campo de investigación poco conocido pero fundamental en este tipo de indagatorias. Nosotros podemos determinar la data de muerte, establecer, ¿cierto?, si el cadáver es donde fue encontrado es el lugar primitivo de la muerte o fue trasladado hasta ese lugar para ser ocultado. Establecer la presencia de droga, de fármaco a través de la larva de los puparios de díptero. Jara, con 20 años de experiencia en la entomología, ha participado en casos emblemáticos como el de Fernanda Maciel, Hans Pozo y Viviana Heger, entre otros. En la investigación en curso se sumó luego que el cuerpo de Tomás fuese hallado en el denominado cuadrante 24. Su trabajo partió en terreno donde recolectó evidencia que ha estado procesando a través de esta lupa estereoscópica y una cámara de climatización donde ingresa datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile para emular las mismas condiciones del lugar donde fue encontrado el pequeño Tomás. Para tener conclusiones finales, aún queda mucho trabajo por delante. Colocamos acá una muestra obtenida y la colocamos a que comience a desarrollarse desde huevo a larva y posteriormente a adulto. Va a depender los días que estuvo la persona desaparecida. Hay casos que son complicados y que uno, si tiene que volver 7 veces al lugar, va a volver. Y así lo hará la noche de este miércoles. Jara parte nuevamente a Caripilún, en la comuna de Arauco, a recabar mayores antecedentes, en especial en la zona de hallazgo del cuerpo de Tomás. Podría volver el próximo lunes, pero no descarta que las pericias tomen más días. De hecho, no se atreve a dar una fecha límite para la entrega de su informe. Las respuestas a las dudas que hoy tiene la mayor parte del país podrían estar recién a fin de mes. Todo pericia científica tiene su tiempo, tiene su protocolo. Y si nosotros no apuramos todos esos procesos, podemos llegar a cometer errores. ¿Se puede establecer a través de su trabajo una causa de muerte, por ejemplo? En algunos casos se puede establecer una causa de muerte. Estamos hablando específicamente cuando nosotros encontramos droga o algún tipo de fármaco. El informe que entregará este entomólogo forense no es el único que está pendiente y que puede traer luz al caso de Tomás. Hasta ahora lo que existe es un preinforme del Servicio Médico Legal y otro parcial de la PDI donde indica que la causa de muerte es indeterminada. También hay un primer informe de la Bocar de Carabineros en relación al sitio del suceso, pero el análisis aún no está completo. Se están desarrollando estudios complementarios, es decir, los habituales, como son los estudios toxicológicos, los estudios de tejidos y los estudios genéticos, que una vez que se tengan procesados podrán aportar o no elementos en el diagnóstico del mecanismo y causa de muerte.
Pero ¿de qué se tratan estas indagatorias? Partamos primero por las pericias bioquímicas que están pendientes y que lleva adelante el Servicio Médico Legal y la PDI. Por ejemplo, examen de sangre, examen de orina u otras relacionados que pudieron estar relacionados con la muerte de una persona. A estas se suman las pericias toxicológicas y también histopatológicas. Toxicológica se refiere a lo mejor a algún insumo natural o sintético que pueda ingresar al organismo. La histológica está relacionada con ver el tejido de un humano, de una persona, para poder determinar científicamente qué es lo que ocurrió, cuáles fueron sus cambios que fue sufriendo. Todas pericias fundamentales, parte de una cadena de investigación que sigue su curso y que espera pronto poder esclarecer la muerte del pequeño Tomás con evidencia científica en un caso que ha conmovido a todo el país. Mañana entonces la Corte de Apelaciones de Concepción va a analizar nuevamente esta petición de la Fiscalía para dejar en prisión preventiva al tío abuelo de Tomás Bravo. ¿Qué es lo que dice la ley? Tienen que cumplirse 3 requisitos para que una persona quede en prisión. Y recordemos que la jueza de garantía en un primer momento no consideró que se cumplieran. ¿Cuáles son? Artículo 140 del Código de Procedimiento Penal. Letra A dice que existan antecedentes que justifican la existencia del delito. En este caso, que efectivamente aquí ocurrió un homicidio. En la audiencia de ayer, la jueza consideró que no había antecedentes para probar aquello. Dice ahora la fiscal que se hace cargo del caso, la fiscal regional, que ahora sí hay antecedentes para acreditar, por lo tanto, ese homicidio. En segundo lugar, el segundo antecedente tiene que ser que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Si la fiscalía logra acreditar que aquí efectivamente podría haber habido un homicidio, el segundo punto a probar entonces es que la persona que está detenida hay pruebas o al menos indicios suficientes de que puede haber participado en el caso. Y en tercer lugar, si se cumplen las dos primeras, que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación o que la libertad del imputado sería un peligro para la seguridad de la sociedad. Son 3 puntos, letras A, B y C, las 3 deben darse por cumplidas por la Corte para entonces dejar en prisión preventiva al sospechoso de la Fiscalía en este caso. Y mientras esperan la entrega del cuerpo de Tomás, la familia materna y la paterna reaccionaron ante la decisión de la jueza de garantía. Ambas partes de la familia coinciden en un punto. Creen que hay participación de terceros en la muerte del niño. Las pruebas dirán si él es inocente o es culpable. No entiendo qué es lo que tiene el fiscal contra él. Decir de que fue una muerte natural, de verdad que me parece absurdo. Cada día que pasa, los vuelcos en el caso por la desaparición y muerte de Tomás Bravo se convierten en duros golpes para las dos familias involucradas. Las pruebas expuestas en la audiencia solo dividieron más las posturas sobre el papel que la Fiscalía le asignó a Jorge Escobar, el tío abuelo del menor. Por algo la jueza dijo que no habían pruebas, porque de verdad las pruebas, él no tiene pruebas. Me parece absurdo que la jueza no se haya convencido de que estamos ante la presencia de un delito. Pero sí hay algo donde la familia paterna y materna de Tomás coinciden. Es en la participación de terceros en la muerte del pequeño, aunque eso aún no esté probado por la investigación. Sí, debe haber gente metida, debe haber uno más personas. Aquí, no sé, lo quisieron dejar cerca ahí. Nuestra posición es que esto no es una situación accidental, de manera que esa hipótesis la descartamos como Fundación Amparo y Justicia. Esto no se trató de abandonar a un niño, esto fue de un secuestro y un asesinato. Eso es lo que tiene que investigar Fiscalía. Más aún cuando saben que en Caripilún y sus alrededores el caso ya ha calado hondo. La posibilidad de que este jueves el tío abuelo obtenga su libertad y vuelva a su hogar es casi un hecho, pero que puede traer conflictos. Eso es lo que queremos, igual queremos ver una medida especial por el tema de que hay gente que no está convencida, que se ha dejado lavar la cabeza. ¿Mi hermano regresaría acá a la casa, por ejemplo? No sé qué va a pasar mañana. La acusen de algo que no ha cometido, o es terrible para él y para la familia. Acá nosotros estamos viviendo 2 dolores y la gente mucha no entiende. El hijo del imputado insiste en la inocencia de su padre y asegura que el mapa del lugar de la búsqueda que la Fiscalía le atribuye al acusado fue en realidad dibujado por él.
Yo dibujé el mapa, me lo pidió un rescatista, me dijo si le podía hacer un mapa del recorrido que hizo mi papá con el Tommy. Yo le dije que ni un problema. Se supone que se lo tenía que pasar en la tarde, pero justo antes de ir a dejarle el mapa, vino policía de investigación y se pilló el mapa y no lo pilló en la pieza de mi papá. De hecho, la libreta yo la dejé en el comedor. Mientras en Concepción, decenas de personas siguen visitando el memorial de Tomás en el frontis del Servicio Médico Legal, donde aún se encuentra el cuerpo, esperando que sea liberado para acompañarlo hasta su ciudad natal para realizar los funerales. Dio al Tomasito el cartel que estaba vestido de guasito y quiso venir vestido de guasito hoy día. Por último, irlo a dejar, ese era el anhelo de nosotros, de irlo a dejar allá. Igual dejarlo que descanse, que ya está bueno, que no lo dejen tanto ahí que dicen que hoy día lo van a sacar después otros días. Nosotros somos de San Pedro de la Paz y tratamos de venir a apoyar aquí, a dejarle algo, porque nadie sabe qué espera mañana. Pero ojalá que lo entreguen luego para que esto se acabe luego. Traigan a sus niños para que juntos despidamos a Tomasito. Tuvimos una experiencia muy linda 3 días atrás, ¿cierto? Y ayer también, que fue cuando yo la traje a usted para afuera para que todos los niños que estaban acá junto al payasito Rolly, y ellos le brindaron un gran abrazo. ¿Cómo se sintió usted? Me sentí muy feliz, muy acompañada. El cariño de los niños me llenó mucho. La entrega del cuerpo del niño aún tiene fecha incierta. Las pericias pendientes siguen su curso con el afán de develar la verdad sobre el enigma de la muerte de Tomás. Bueno, tal como les contamos, el Ministerio Público ha decidido en el día de hoy cambiar el fiscal a cargo de la investigación. Ya no está en manos de José Ortiz, el fiscal que había investigado hasta ahora, sino que queda en manos de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien hace algunos minutos habló con la prensa y reafirmó el hecho de que van a seguir la misma línea investigativa que se había seguido hasta ahora. Claro, no cambia la línea investigativa, no cambia tampoco que van a buscar, por lo tanto, nuevamente hacer esta formalización por homicidio y también pedir la prisión preventiva del sospechoso que tiene la Fiscalía. Todo eso no cambia, sí cambia la cabeza de la investigación y dice la fiscal regional del Biobío que hay un nuevo antecedente que podría resultar clave de los que estaban pendientes todavía en las pericias que se estaban realizando. Hay evidentemente una crítica a la labor que ha realizado el fiscal, por algo hay un cambio en el liderazgo de la investigación, pero confía la Fiscalía de que estos nuevos antecedentes pueden permitir que la resolución de mañana de la Corte de Apelaciones sea diferente a la que tomó en el día de ayer la jueza de garantía. Escuchemos a la fiscal regional del Biobío que ahora encabeza esta investigación. Efectivamente existe un elemento que, como usted señala, da pie, que tiene que ver con una información, el resultado de una diligencia que nosotros conocimos el día de hoy y que aporta contundentes antecedentes en pos de nuestra teoría del caso y de lo que hemos planteado desde un principio en esta investigación. Se trata de un antecedente que por razones ajenas a nosotros no tuvimos a la mano en el día de ayer cuando se desarrolló la audiencia y por eso solo hoy hemos podido hacer alusión a él. Bueno, tal como hacíamos hincapié, Daniel, hace algunos instantes, la fiscal habla de nuestra teoría del caso, es decir, ella hace propia la misma teoría que venía sosteniendo el fiscal José Ortiz hasta el momento, es decir, que aquí habría existido un homicidio por asfixia y que el imputado sería Jorge Eduardo Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo. Y todo eso es lo que van a tener que intentar probar en el día de mañana ante la Corte de Apelaciones, que es la que tiene que decidir si mantiene en prisión preventiva o no al tío abuelo o libera al principal sospechoso para la Fiscalía. Claro, la pregunta es si ahora sí está la evidencia para sostener una tesis como esa, porque recordemos que lo que pasó ayer no es solo que la jueza de garantía haya considerado que los antecedentes no eran suficientes, recordemos que incluso en las partes querellantes, la defensora de la niñez, que estamos viendo ahí precisamente en las imágenes, también el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, que son querellantes, no apoyaron la petición del Ministerio Público
de mantener la prisión preventiva, porque ellos también entendieron que no estaban los antecedentes. Ya en ese momento de la audiencia quedó claro que esto iba a ser un fracaso de la Fiscalía. La pregunta, por lo tanto, es, ¿se mantiene la tesis, pero habrá efectivamente nueva evidencia que pueda entregar antecedentes concretos acerca de la existencia de un homicidio en primer lugar y en segundo lugar la eventual participación del sospechoso de la Fiscalía? Esa es la gran pregunta que hay a esta hora y que se va a revelar mañana entonces en esa audiencia. Claro, y quizá la clave, Daniel, es que en nuestro país cualquier persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Parte como inocente. Es la Fiscalía la que tiene que entregar pruebas contundentes comprobando lo contrario, es decir, comprobando una culpabilidad o una relación tanto al homicidio como al lugar de los hechos, y en este caso, según la jueza de garantía, eso no lo había logrado comprobar científicamente el fiscal en el día de ayer en la audiencia de formalización, y es lo que se intentará hacer en la jornada de mañana frente a la Corte de Apelaciones, y para lo cual la nueva fiscal dice que tiene una prueba que es contundente. Claro, recordando que aquí todavía no hay un juicio, no hay culpabilidad ni inocencia que se vaya a acreditar mañana. Sí, lo que tiene que ver la Corte es si existen los indicios suficientes para mantener a esta persona en prisión preventiva o no. Eso es lo que se va a determinar mañana. La investigación, de todas maneras, tiene un plazo de 6 meses. Claro, 6 meses más. Recién podría iniciarse el juicio oral. Cambiamos de tema. Vamos a ver cómo hemos aprendido o no respecto a la pandemia. Hace exactamente un año comenzó a circular el coronavirus en nuestro país y con ello se decretó el uso de las mascarillas de manera obligatoria. Pero todavía hay gente, Daniel, que no quiere hacer caso. Así es, un caso que se viralizó en un supermercado de Talca da cuenta de la ignorancia o de la irresponsabilidad de algunas personas. Ahí no estamos. Y de repente vimos una especie de trifulca de 4 personas que estaban sin mascarilla reclamándole al resto de los clientes que simplemente le pedían que se la pusieran por un tema de respeto a los demás. El polémico hecho ocurrió en un supermercado de Talca y varios clientes no se pudieron contener encarando a esta familia que no llevaba la mascarilla puesta. Lo insólito, la respuesta. Santiago no anda nadie con máscara, ridículo. Estamos en Talca, póngase mascarilla. Vaya, anda por Santiago, idiota. Pero en Santiago sí se usa mascarilla, nosotros lo estamos fiscalizando permanentemente. Siempre hay personas que no cumplen con esta norma, pero eso es objeto de sanción, de sumario sanitario. ¡Bravo! ¡Idiota! Estamos en pandemia. En lo personal a mí y a muchas personas le da rabia que lo hemos pasado muy mal este año, con muy poca empatía, y un desprecio por la gente. Situación que no deja de llamar la atención porque justamente a un año de la pandemia en Chile, si hay algo que hemos aprendido es que la mascarilla es una de las pocas herramientas que tenemos para prevenir los contagios. Y ya hay estudios clínicos razonables que nos obligan a pensar de que el uso de la mascarilla disminuye la propagación de la pandemia. O sea, hoy el hecho de no utilizar mascarillas es de una irresponsabilidad enorme. Mantener su uso en estos lugares es indispensable, dice, porque además cumple una doble funcionalidad. Al ocuparla no solo se protege de contagiar a otros, también se protege a uno mismo. Estar en esta etapa y aún estar con contagio, así que es una irresponsabilidad, yo pienso. He visto gente muy responsable y gente que en verdad no se cuida absolutamente nada. Fue a mediados de abril de 2020 cuando en nuestro país se decretó el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados con más de 10 personas, en todo lugar público, en el transporte remunerado y ascensores. Las personas se arriesgan a 2,5 millones de pesos de sanción. Hasta la fecha, en la región metropolitana, funcionarios de la Seremi han cursado 327 sumarios sanitarios por no usar el tapabocas, mientras que las municipalidades han cursado 145 sumarios. En el caso de Talca, la familia logró ingresar al supermercado porque llevaban puesta la mascarilla, pero luego se la sacaron. Estamos en pandemia, ridícula. Cuídense. Habían fiscalizadores que andaban en el sector y ante la denuncia que salió inmediatamente en redes sociales alcanzaron a llegar y a estas personas se les realizó sumario sanitario. Ahí no estamos. Ahí no 2 meses más. En Santiago no anda nadie con máscara, ridículo. Pero estamos en Talca, póngase mascarilla. Cambiamos de tema. En pleno velatorio, la familia del pequeño Ethan, el niño que murió en medio de un enfrentamiento entre carabineros y delincuentes, se enteró de que, de acuerdo a las pericias, la bala que le causó la muerte al niño fue disparada por un carabinero.
piden que se haga justicia y que de todas maneras tenga algún tipo de castigo, mientras las autoridades respaldaron el actuar del funcionario policial quien realizó estos disparos en medio de un procedimiento por una encerrona. Un carabinero quien fue el que hizo los disparos y terminó con la vida de mi hijo, po. Era la información que familiares de Ethan esperaban, saber a quién pertenecía la bala que le causó la muerte al pequeño, la que según un informe policial fue percutada por un carabinero. El carabinero disparó en 4 ocasiones. En 3 de esas ocasiones logró impactar los vehículos de los asaltantes. El cuarto disparo fue el que ingresó en el vehículo en el cual se desplazaba el menor y le causó la muerte producto de la gravedad de las lesiones. Los hechos ocurrieron el 28 de febrero en Maipú. Ethan, de 6 años, recibió el impacto cuando estaba en un vehículo estacionado que quedó justo en medio de una balacera entre personal policial y delincuentes tras una encerrona. Él debería haber pensado un poco. Una persona supuestamente con experiencias que no debería haber disparado tantas ya locas dentro de tanta gente que había. Habían autos estacionados. Entonces él no puede hacer eso. El carabinero que disparó lleva más de 20 años en la institución. Durante esa noche participaba en un patrullaje preventivo por una serie de robos con intimidación en el sector. Se encuentra justamente con estos delincuentes que estaban ejerciendo el delito de una encerrona en una familia en específico y comienza un enfrentamiento que lamentablemente termina con el fallecimiento de un menor de 6 años. Carabineros ha dispuesto servicio en todos estos lugares donde se han visto amenazados y afectada la vida de las personas. Como Carabineros proporcionaremos todos los antecedentes que ya están siendo analizados por el Ministerio Público, así como los de los delincuentes que protagonizaron el robo que terminó con este trágico desenlace. Las pericias han permitido levantar evidencia balística, evidencia biológica y también evidencia dactiloscópica, lo que nos permitirá en su momento poder identificar a los autores de este hecho. La familia de Ethan, en tanto, solo busca que el autor de los disparos pueda responder por la muerte del pequeño. El cargo que tenga, sea hijo de quien sea, su apellido, a mí me da lo mismo. Lo único que yo quiero es que se haga justicia. Ya sabemos quién mató a mi hijo. Entonces lo único que yo espero es que hagamos justicia. El carabinero que disparó actualmente está en libertad. La familia del niño anunció que presentará una querella para llegar hasta las últimas consecuencias por esta desafortunada acción. Un conductor denuncia que estuvo 5 horas sin recibir ayuda de la concesionaria Ruta del Maipo después de sufrir un accidente en la carretera. Trató de pedir auxilio a través de un citófono de emergencia, pero este no funcionaba. Si nos damos cuenta, mira, acabo de tener un reventón en la camioneta que está allá. Presiona insistentemente el botón de auxilio, pero del otro lado, nula respuesta. Es lo que le ocurrió a Matías Andrade al mediodía del pasado domingo, a la altura del kilómetro 80 de la autopista del Maipo, cuando sufrió el reventón de 2 neumáticos de su camioneta. Fue explosión de los 2 neumáticos traseros. Entonces fue como paralelo. No sé si habrá sido algún otro tipo de elemento que me reventó los 2 neumáticos, porque a esa velocidad efectivamente se salieron los alambres de los neumáticos y ahí qué, o sea, ¿qué podía hacer yo con un solo repuesto si eran 2 neumáticos reventados? Tras el incidente no pudo seguir su camino hacia Santiago. Peor aún, su automóvil quedó inutilizado en plena Ruta 5 con el riesgo de ser impactado por algún otro vehículo que transitaba en el mismo sentido por la ruta. Vio una caseta de SOS y pensó encontrar ahí la ayuda que necesitaba. Esto pasó aproximadamente a las 2:30 del día y quedamos por suerte cerca de un SOS. Entonces, como veníamos ya de vuelta hacia Santiago, nosotros pensamos en utilizar este servicio, que en realidad uno es lo que paga dentro de todos los beneficios que tiene la concesionaria, de que te rescaten por lo menos o te lleven a un lugar más cercano para poder tener ayuda. Bueno, nos encontramos con la sorpresa de que el SOS no estaba en funcionamiento. Pero vemos que estos aparatos están totalmente inservibles. Como hemos visto, estamos viendo que hemos tenido que llamar a una grúa desde Santiago para que venga para acá a rescatarnos. Grabó el video con su celular para denunciar la situación. Asegura haber estado más de 5 horas sin recibir ayuda. Así asegura que no tuvo otra alternativa que pagar una grúa particular para que lo sacaran de la carretera. Yo me ponía a pensar, oye, si anduviese con una persona de mayor edad,
o de edad avanzada, una abuelita, o con un bebé, o anduviera con la familia. O sea, ya el tema, aparte de ser riesgoso porque quedas a la orilla de la carretera, es un tema más que nada de que está a la deriva. Fuimos la tarde de este lunes al mismo lugar en que Matías sufrió el accidente. Comprobamos con nuestra propia cámara que la caseta SOS del lugar continúa inutilizable. Un servicio que en este caso la autopista del Maipo no presta a sus usuarios. Cada vez que ocupamos una autopista debemos tener presente que tenemos conjunto de derechos y esos derechos debemos exigirlos. Si la autopista no lo otorga, debemos recurrir a los tribunales de justicia o eventualmente al mismo Ministerio de Obras Públicas, que es el encargado de controlar y fiscalizar esta clase de contratos. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que estudiará los antecedentes aportados por el denunciante a objeto de verificar posibles incumplimientos a las exigencias contractuales de la concesionaria. Ruta del Maipo en un comunicado señaló que se encuentran investigando lo ocurrido y en caso de detectar fallas en sus sistemas o procesos adoptarán las medidas pertinentes. Millones de pesos en cámaras de vigilancia, recursos humanos y logísticos son destinados a conseguir la detención de peligrosas bandas, pero muchas veces pasan por tribunales y quedan libres. Claro, de hecho, eso es lo que ocurre en el caso que vamos a revisar a continuación. Un grupo que se dedicaba al robo de celulares en el centro. Son rápidos y descarados, actúan a diario en las salidas e ingresos a la estación de metro Los Héroes y también merodean los paraderos y las esquinas de Avenida Manuel Rodríguez con la Alameda, siempre en busca principalmente de mujeres desprevenidas a quienes con un solo movimiento, cual zarpazo de un animal, les arrebatan el celular. Uno ve de repente gente que va caminando y le pasan a llevar el celular. Una vez en la micro había un caballero chateando y de atrás le quitaron el celular y bajaron rápidamente. Nosotros mismos aquí hemos visto que de repente vienen corriendo gallos que le han robado a algunas niñas de la universidad y nosotros mismos lo hemos parado aquí y lo hemos detenido. Yo he visto que corre gente llorando que están el teléfono. Le pregunto, me dice, sí, me quedaron el celular. Pero le digo, a veces somos los culpables unos mismos que andan el celular porque andan chateando en la calle. Este martes, Carabineros los volvió a detener por 10ª vez cuando atacaban a transeúntes en la Alameda. Este es el listado del prontuario delictual que ostentan Javier Nicolás Díaz Poblete, de 18 años, y Bastián Marcos Pizarro Ugalde, de 19. Ambos fueron detenidos junto a un menor de edad que a sus cortos 16 años ya cuenta con más de 15 detenciones por diversos delitos violentos. Cabe señalar que de esta banda criminal, 2 de ellos registran una gran cantidad de antecedentes penales y policiales. Ahondando en este tema, 2 de ellos registran detenciones la última semana de enero del presente año. Y efectivamente, Carabineros y personal de la Municipalidad de Santiago los han captado en innumerables ocasiones cometiendo sus fechorías, pero cada vez que son detenidos vuelven a las calles. Y gracias a las cámaras de Santiago pudimos detectar a esta banda que ya la habíamos apresado, la justicia lo dejó libre. ¿Qué hizo el delincuente? Inmediatamente volvió a delinquir al barrio. Los volvimos a atrapar y ahora la banda completa. Pero quiero hacer un mensaje muy claro a la judicatura. Por favor, saquémoslos de circulación, que no vuelvan a la calle, tienen prontuario. Carabineros en conjunto con personal de seguridad municipal han realizado varias investigaciones contra estos individuos, pruebas contundentes que han aportado a los tribunales. Sin embargo, a las pocas horas los jueces de garantía los dejan en libertad. Por lo mismo son tan descarados que, a sabiendas de que son observados por las cámaras de seguridad tras cometer los lanzazos, se burlan de las autoridades y de toda la sociedad, realizando gestos obscenos a la cámara que vigila la Alameda. Vienen los pasajeros con el celular y cuando ven que ya se paran en un semáforo y con congestión, van y le arrebatan el celular en los tribunales, donde está el problema, porque Carabinero hace su pega. No aplican las leyes, porque las leyes existen las leyes para poder controlar esta situación, pero los jueces no la aplican. Hoy día, a través de tecnología, con más de 600 cámaras, tenemos todos los medios con objeto de poder entregarle a las policías los medios probatorios y al Ministerio Público con el objeto de que estas personas sean condenadas. Fueron formalizados nuevamente por el delito de robo por sorpresa y, adivine, otra vez quedaron en libertad. Los adultos con firma mensual y el menor con sujeción al Sename, por lo que no se sorprenda si usted se convierte en su próxima víctima o los vuelve a ver atacando a transeúntes en el centro de Santiago.
Echenique. Vamos a ver imágenes que muestran cómo con una silla un hombre de 82 años repelió a golpes una encerrona a su nieto, que logró retener al delincuente, pero cuando se produjo el rescate del asaltante se desató una pelea descomunal. Vamos a revisar las imágenes. La banda finalmente se llevó una paliza de parte de quienes estaban defendiendo. Salí con la silla de aquí. Así que eso fue todo. ¿Y lo agarró a sillazo? Sí, pues no. Después vino el otro que venía de allá cuando pedía auxilio y también me quiso encarar. Pues, pero yo ya estaba con la india, así que lo seguí para allá y los gallos se arrancaron. No es fanático de la WWF, de hecho esta víctima de 82 años nunca ha visto la lucha libre. Solo salió para defender a su nieto de una encerrona, con el primer objeto que encontró, una silla, método que resultó en este caso muy eficaz. Son las 22:30 horas y esta familia llega a su casa de Estación Central como todos los días. En sentido contrario, dos camionetas les cierran el paso cuando las víctimas ya estaban estacionando el vehículo que los delincuentes pretendían robar. Ahí comienza una pelea descomunal. Alcancé a entrar a la mitad del vehículo y se bajó el tipo, me abrió la puerta, intentó quitarme el auto. Ahí lo pesqué bien firme, lo llevé hacia el medio de la calle y le empezamos a pegar. Oye, ¿y qué te parece esta reacción de tu abuelo de salir con la silla igual a encararlo? Bueno, arriesgado por un lado, pero por otro fue la mejor decisión porque no se la llevó pelada a la persona que intentó hacer el robo. Para escapar, uno de los delincuentes que había sido retenido por las víctimas le baja los pantalones al conductor del auto y así huir. Finalmente huyeron sin robar el auto de las víctimas y además dejaron abandonada una camioneta en la que llegaron. ¿De dónde sale la valentía para encarar a un delincuente? ¿Es la rabia, es la impotencia? ¿Qué? Pero es que siempre pasa la misma cosa, pues, entonces nadie quiere encararlo. Porque es muy peligroso a lo mejor. Claro, pero es que uno también, digamos, no puede dejarla así entregar la cuestión de buena primera. La valentía de encararlo, ¿no? Porque si uno ve una pistola cambia a lo mejor. No, a la pistola no le tengo miedo. Le tengo más miedo al cuchillo. Las autoridades llaman a la prudencia con este tipo de reacciones y siempre recomiendan no enfrentar a los delincuentes. No son 2 o 3 personas que salen a hacer portonazo. Estamos hablando de bandas organizadas, con financiamiento, con telecomunicaciones, con equipamiento, con organización, que debe ser perseguido de otra manera. Una silla, esa fue la única arma que Miguel usó para ahuyentar a un grupo de delincuentes que pensaron que estas víctimas se quedarían de brazos cruzados. Craso horror, porque se llevaron la paliza de sus vidas. La Contraloría sugirió suspender a 2 generales en ejercicio de Carabineros por su responsabilidad durante el estallido social. De los 7 cargos que formuló, el ente fiscalizador mantuvo las acusaciones contra el general Enrique Basaletti, actual jefe de operaciones policiales y que en 2019 era el jefe de zona metropolitana este. Sobre él, Contraloría propone que sea suspendido por 1 mes. Para el general Mauricio Rodríguez, subdirector de Carabineros, una suspensión por 2 meses. Un tercer acusado es Jorge Ávila, ex jefe de zona de control de orden público, quien ya pasó a retiro. Ahora, el general director de Carabineros y el ministro del Interior deben decidir si cumplen con esta petición de la Contraloría. Por segunda vez, el exdiputado Hugo Gutiérrez no se presentó a su audiencia de formalización. Al candidato a constituyente se le imputan los delitos de amenaza y omisión de cooperación pública, luego de que se negara a ser fiscalizado en un control sanitario. La Fiscalía asegura que no lo lograron localizar en ninguna de sus direcciones, pero Gutiérrez insiste en que nunca fue notificado al respecto. Pero puede controlarlo.
No, de todas formas, ¿por qué ese no yo lo controlo a usted? Porque yo soy más autoridad que usted. Fue el episodio que abrió la polémica. Ocurrió en agosto del año pasado cuando el entonces diputado Hugo Gutiérrez se negaba a ser fiscalizado por efectivos de la Armada. A casi 7 meses de la escena, el candidato constituyente sería formalizado por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública. Pero por segunda vez no hubo audiencia. Lo que creo que tenemos que preguntarnos es qué está escondiendo Hugo Gutiérrez que no quiere presentarse ante la justicia. Cuando llego a la casa me envían la noticia de que hoy sería formalizado. No tenía la menor idea. Esa es la respuesta del ex parlamentario que denuncia no haber sido notificado. Según él, se enteró recién la noche anterior. Pero la fiscalía asegura lo contrario y acusan que fueron reiterados los intentos por localizarlo. Dicen incluso haber contado con 4 direcciones de domicilios en 2 regiones distintas. Se intentó buscar en al menos 3 oportunidades en lo que va desde diciembre a la fecha. Sin embargo, sus habitantes de ese domicilio manifiestan que, no obstante vivir allí, no saben cuándo volver a la región, no se conoce otro lugar donde ubicarlo y tampoco no hay forma de ubicarlo. La pregunta que hay que hacerse es cuáles son las reales gestiones que se están haciendo para poder notificarlo. Resulta increíble que una persona cuyo paradero es conocido por todos, la justicia no lo pueda notificar. Cuestionamiento que salta a la vista considerando que Gutiérrez está en plena campaña para ser constituyente y que un día antes de la fallida formalización estaba en el Congreso. No, a Hugo solamente lo vi aquí, que lo saludé y de ahí no tenía más contacto. No puede decir que alguien esté eludiendo la acción de la justicia cuando soy una persona pública que anda en todos lados. La Fiscalía de Iquique presentará un requerimiento contra el exdiputado que incluso podría terminar con una orden de arresto. Si es que eso no se logra, la ley permite que para estos casos el Ministerio Público solicita al Tribunal de Garantía una orden de detención respectiva. Que no hayan podido notificarme no es problema mío. Y si ahora quieren dictar una orden de arresto por las negligencias de aquel que tuvo que notificarme y no lo hizo, esa responsabilidad no es mía y menos pretender ahora meterme preso por esa circunstancia. No, pues si lo digo, ¿para quién enseñarle usted? Imagino que ustedes saben. Yo soy la autoridad pública acá. En el juicio simplificado se presentarán los cargos y medios probatorios en su contra. Por su parte, Gutiérrez aseguró que volverá a la ciudad de Iquique y seguirá enfocado en su campaña para convertirse en constituyente. Pública acá. En consecuencia, yo tengo... Escuchar, Maca, el sonido de una notificación de WhatsApp, más o menos lo que estamos viendo ahí en la imagen, puede resultar a veces demasiado tentador cuando se va al volante. De hecho, es una causa habitual de accidentes. Exactamente. Es lo que ha ocurrido desde que existe el WhatsApp, que se ha disparado en 27 veces la conducción distraída de quienes deciden responder mientras van conduciendo. ¿Vale la pena responder a ese mensaje mientras está al volante? Fíjese bien, este conductor giró con su camioneta prácticamente sin mirar de frente y con sus manos en el celular. Estamos ultra pendientes, el celular no es un celular, es la extensión de nuestro cerebro, están nuestros recuerdos, nuestros contactos, nuestros amigos, nuestros carretes, está todo de alguna forma ahí y es nuestro punto de contacto inicial, digamos, hacia el mundo, ¿no? Entonces no queremos perderlo de nada, estamos totalmente obsesionados por estar atentos a cada detalle, a cada notificación. Somos adictos a la tecnología, a estar atentos a nuestra pantalla del celular, incluso cuando no hay nada nuevo que ver. Las innumerables aplicaciones permiten una distracción al instante, como lo ha sido WhatsApp desde que apareció en 2009. Y claro, ir al volante parece no ser excusa para no hacer uso de ellas. Cuando una persona maneja y chatea a la vez, aumenta las 27 veces la probabilidad de tener un siniestro vial. Por otra parte, aumenta 3 veces la posibilidad de matar a un peatón. El estudio realizado por la ONG NoChat y la Mutual de Seguridad arrojó observaciones alarmantes. Quienes utilizaron WhatsApp mientras manejaban tendían a conducir en zigzag, a bajar intempestivamente la velocidad y a no respetar señales. Más allá de aplicaciones más o alternativas más o menos, lo que buscamos nosotros es que la persona deje de lado el celular, que no sea un distractor al momento de manejar un vehículo. De todas maneras, un estudio como este brinda luces de
de alerta a lo que está pasando. Datos que refuerzan la idea de la aprobación de un proyecto de ley que hoy se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado y que endurece las penas por conducir desatento, cambiando su tipificación de grave a gravísima, lo que podría llevar a multas de hasta 3 UTM y la suspensión de la licencia de conducir. Si te llega un mensaje mientras conduce a tu celular, ¿lo ves? No, si voy conduciendo, ¿cómo? Sí. ¿Sí? Sí, lo miro. ¿Corresponde a los WhatsApp? Lo miro, no lo respondo. Ya. Por eso hay accidentes. Si ahora veníamos de la autopista y habían 2 accidentes ahí en el túnel. ¿El celular Bueno, distrae o no? Exactamente. Y acá si olvidamos llamar, preferimos el mensaje de texto junto a un emoticón. Pero como conductor que hace ante un tentador sonido de notificación, quizás esa respuesta, audio o emoticón, puedan esperar. Televisión. Y en CNN Chile quédense con Conexión Global junto a Mónica Rincón. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.